Vamos a compartir pantalla y ustedes me dicen si ya la logran ver. ¿Logran ver ya la pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Vaya, gracias. Ok, vamos a hablar entonces un poquito acerca de lo que es la radiografía panorámica. Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué es una radiografía panorámica? ¿Tati? Donde podremos observar la arcada superior y la arcada inferior mandibular, donde, o sea, nos aparecen todas las piezas. Ajá, donde podemos observar los dos maxilares. Sí, ¿Qué más se podrá observar en una radiografía panorámica? ¿Me servirá solamente para ver cuántas piezas dentarias hay presentes? para ver también la posición, La posición de los dientes. Ajá. Katie, ¿para qué más me las sirve a mí? Ajá. Brenda Orellana, ¿para qué me sirve una radiografía panorámica? Aparte de ver las piezas dentarias, vamos a ver para qué me sirve a mí mi radiografía panorámica. ¿Me escucha, Brendita? María Isabel, Sus estructuras vecinas, doctora. estructuras vecinas, ¿como cuáles, María Isabel? ¿Como cuáles estructuras vecinas podemos ver en una radiografía panorámica? Ajá, chicos, yo creo que todos han visto más de alguna vez una radiografía panorámica y yo me imagino que ya empezaron a hacer también su actividad. ¿Qué más podemos ver en esta radiografía? ¿Para qué Sí, nos se han sirve a nosotros? Ajá, realizado obturaciones o endodoncias. ajá, pero de una forma más panorámica, como su nombre lo dice, ¿verdad? De una forma Ujú. más amplia. Pero ya para poder ver caries, ¿me servirá a mí una radiografía panorámica? Ujú. No, yo creo que no. Ajá, Helen, ¿por qué no, Helen? Porque se está mostrando, digamos, de una forma como más general, no específicamente. Exacto, por ejemplo, si hay una caries, así como dice Helen, una caries en proximal, en una panorámica, realmente la voy a poder ver así como que, medio, ¿verdad? Podemos ver la manchita de caries, pero yo no voy a poder observar realmente cuál es la limitación de ese tipo de caries. Entonces, ¿para qué más me va a servir a mí mi radiografía si yo no puedo exactamente ver cuántas caries hay? Yo no puedo ver si las restauraciones están en mal estado. Entonces, ¿qué más voy a poder observar yo aquí en esta radiografía? El rostro de la cara de una forma más, no sé, Ajá, so- ¿cómo Para el ver rostro? problemas mandibulares. Problemas mandibulares, ajá, problemas articulares, ¿verdad? Sería en ese sector de acá. doctora, Ujú. también la falta de hueso. ¿Cómo se llama la falta de hueso? Ujú, No me acuerdo. ujú. ¿Ya vieron un poquito ustedes acerca de periodoncia? ¿No han visto nada de periodoncia? Ok, va. Entonces, así como ustedes dicen, realmente una radiografía panorámica a nosotros nos va a servir de muchos usos. Por eso es cuando normalmente en una consulta odontológica, lo ideal sería que cada paciente tenga su radiografía panorámica y su set radiográfico. ¿Se recuerdan ustedes de qué constaba el set radiográfico o la montura radiográfica? Ajá, vamos a ver qué tipo de radiografía van en el set. Ajá, chicos, ¿qué tipo de radiografía voy a colocar en el set? Ajá, todos me describían que era una montura, ¿se recuerdan? Todos me decían, aquí va tal cosa, aquí va lo otro. Ahora bien, ¿qué tipo de Periapicales, radiografía? Periapicales, ¿de qué parte o de qué zona son las periapicales?
Ajá. Son Ujú. intraorales. No se le escuchó cortado. Ajá. Vamos a ver qué poníamos nosotros en una montura. Ajá, Tati. Las radiografías periapicales. ¿De qué piezas, Tati? En una radiografía periapical, lo más que salen son unas 3 piezas, por decirlo así. Ajá, pero ¿de qué sectores, Tati? Mm, no le entiendo bien. Vaya, acuérdese usted, ¿se recuerda usted cómo era una montura? ¿Sí? Vaya, entonces, ¿qué radiografías usted coloca en esa montura? La periapical. La periapical, ¿de qué sectores? Mandibular y maxilar. No, sí, Ajá, no. sí, mandibular y maxilar, exacto, porque va a poner radiografías periapicales de superior y de inferior. Ahora bien, ¿de qué sectores se tomaban esas radiografías periapicales que ustedes me dicen? Oclusal, De los no. incisivos. ¿Cómo? ¿Cómo, Mauricio? En posición o de pieza dental, o sea, Vaya, Eso no exacto. entendí. Ok, vaya, si yo tengo, voy a colocar en mi montura, por ejemplo, en este caso, mis piezas, digamos que fuera mi paciente, este que yo estoy viendo exactamente acá. Entonces, en esta radiografía, ¿cuáles voy a tomar yo? ¿Qué tipo de radiografía voy a tomar yo en este paciente que llega hacia mi consulta? ¿Qué tipo de radiografías tomarán ustedes para hacer un buen diagnóstico? Doctora, disculpe. Hola. Dice una compañera que la deje ingresar porque se salió por problemas de conexión. ¿Quién es su compañera? Guadalupe. Ok. Ahorita ya le dejé ingresar. Gracias, Rosy. Pues sí. ¿Se acuerdan qué tipo de radiografías ponían? Yo sé que son periapicales. ¿Qué más ponían? ¿Qué más iba ahí? No puede ser que ya se les olvidó. Hasta tarea me hicieron y me mandaron. Todos sacaron casi que 10. Ujú. periapical y panorámica. Vaya, la panorámica no se coloca en el set o en la montura. Esa es una radiografía No. aparte. Pero aparte iba la montura. Y en esa montura yo voy a colocar radiografías periapicales, pero ¿de qué pieza voy a colocar yo? O sea, periapicales en la técnica, De pero ¿de la qué pieza, pieza es voy que a poner? ya le entendí, ¿Sobre porque yo qué sector? Ujú. De los Doctora, sí, ya que le no, comprendí. no sé si me equivoco. Ajá. doctora, De que los no era incisivos, caninos. incisivos superiores, Ajá. canino superior, Ajá. premolares superiores y Ajá. molares superiores. Y Exacto. en la Ujú. inferior, incisivos Ajá. inferiores, canino Ujú. inferior, ayuda, Ajá. Dele, ahí va, vamos bien. premolares inferiores Ajá. y molares inferiores. Exacto, vaya. ¿Y qué más? ¿Nos hace falta algo más? Aparte de las peripicales, ¿qué más nos hará falta? De Aleta aleta. mordible. La radiografía de aleta mordible, perfecto. Entonces siempre deben de haber radiografías de aleta mordible, porque yo necesito ver si mi paciente tiene problemas articulares, entonces nos vamos a ir ya a ver el área de oclusión. En este caso, si este fuera mi paciente, ¿logran ver algo? ¿Qué es lo que logran ver ustedes en esta radiografía? Vamos a ver. Falta de piezas. Ausencia de piezas Falta dentales. Ausencia dentaria. Ajá. ¿Qué más? Falta de hueso. ¿Cómo se llama la falta de hueso? Reabsorción ósea. Ya no vayan a decir falta de hueso. Ahora en adelante es reabsorción ósea. ¿Por qué? Porque es que falta hueso, como dicen ustedes, o es reabsorción ósea. Porque el hueso normalmente tendría que estar a nivel, acá, que es como al nivel del cuello del diente. Y acá exactamente se logra ver. Miren hasta qué nivel está. Casi que a la mitad de las raíces. ¿Será que este paciente, si ustedes lo vieran clínicamente, tendrá problemas periodontales? ¿O creen que es un paciente sano? Ujú. Si el hueso está migrado hacia abajo, miren. ¿Cómo creen que van a ver este paciente ustedes? ¿Logran ver acá una mancha también?
Ven una manchita como más blanquita. ¿Qué creen que es esto? Ujú. Caries, no. Parece desgaste, doctor. No, acá nosotros no vamos a ver nada de desgaste realmente. Si fuesen desgastes, ¿cómo se llaman las lesiones que son en los cuellitos del diente que no están causados por caries? Abrasión. Ajá, ¿qué más? Ah, yo no me acuerdo del otro. Fricción. Ajá, tricción, ¿qué más? Y Y en conjunto, esas 4 tipos, ¿cómo Exacto. se llaman? Tienen un nombre. Esas 4 que ustedes me están detallando tienen un nombre en general. Para poder mencionarlas, ¿cuál es el nombre que tienen esas 4 lesiones? Lesiones, Lesiones no cariosas. lesiones cariosas, Falta una cariosas. palabra. Cariosas. No, pero falta una cervicales, palabra. Lesiones cervicales desgaste no cervical, cariosas. Exacto, porque si no ustedes me dicen cariosas. lesiones no cariosas, pero no me están dando a dónde están ubicadas. Entonces siempre tiene que ser lesiones cervicales no cariosas. Y dentro de esas lesiones cervicales no cariosas que ya vimos, vamos a encontrar los 4 tipos que ya sus compañeros me mencionaron 2, pero ya esas ustedes ya las saben. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, acá en mi paciente, voy a ver yo acá si mi paciente tiene problemas articulares. Voy a ver yo si hay reabsorción ósea. Probablemente, por lo que se ve en esa radiografía, mi paciente tiene mucho problema periodontal. Mi paciente tiene movilidad en estas piezas dentarias. Logramos ver acá una mancha blanca en todo esto. Esto es cálculo. Entonces, al quitar yo este cálculo, las piezas tienen movilidad porque el soporte del hueso está más hacia abajo. Entonces, no tienen el soporte necesario que tiene una pieza dentaria normal. Entonces, mi paciente en este caso, miren, el paciente al retirar y hacer una buena limpieza en este paciente, estas piezas dentarias van a tener movilidad. Y ya no va a ser movilidad por lo menos grado 1, sino que ya va a ser una movilidad entre grado 2 y grado 3. Entonces, ¿qué más vemos acá? ¿Qué ven aquí? ¿Qué pieza es esta? ¿Andrea? Una Doctora, segunda no es la molar. primera molar. Una segunda molar. Ajá. No, la segunda premolar. Segunda premolar, esta. Andrea, ajá. ¿Qué pasó con Doctora, anatomía? esa es la primer molar inferior derecha. Exacto, Edward, perfecto. Miren la anatomía, esta es una molar, ¿ve? Aquí está el canino ubicado. ¿Se recuerdan que hablamos que cuando vimos anatomía, que la pieza canina es la pieza que tiene más larga la raíz? ¿Se recuerdan ustedes de eso? Vaya, entonces miren, ustedes siempre tienen que contar las piezas dentarias. Acá podemos ver, miren, el canino con la longitud más larga. Acá está, entonces este es un canino inferior derecho. Ahora, ¿cuántas premolares tenemos? Tenemos 2 premolares. Si este es mi canino, tenemos mi primer premolar, mi segundo premolar. Y entonces, ¿qué pieza le sigue a la segunda premolar? La primera molar, la segunda molar y la tercera molar. ¿Qué pieza será esta? Tercera molar. ¿Por qué, Tati? Porque como falta la segunda molar, se ha inclinado hacia la primera molar. Exacto, Tati. Entonces, acá ustedes tienen que también ser bastante observadores y no dejarse ir diciendo, es una segunda molar. Así como lo hizo la compañera Tati, súper bien. Ella me dice, es una tercera molar, pero por la ausencia de la segunda, la tercera trató de cubrirle el espacio a la pieza ausente. Entonces, esta tercera molar tiene una super inclinación que si lo ven clínicamente, ustedes cualquiera se puede ir, es una segunda molar. Pero si se dan cuenta, aquí está justamente el espacio de la segunda molar, que ya está ausente, pero la tercera trató de cubrirle el espacio. Ahora bien, ¿será que la primera molar está en buena posición? Jennifer, Gaby.
Jennifer Gabriela. No, doctora, porque como le hace falta, ay, es que se me olvidó como dijo de la pérdida de hueso, entonces está La prácticamente reabsorción como, ósea. ajá, está como un Ajá. poquito como más salidita. ¿Cómo se llama cuando una pieza se sale? ¿De dónde se sale, Jenny? Del huesito de la mandíbula. ¿Cómo se llama ese huesito donde está incrustada la muelita? Mm, Hueso alveolar. Hueso alveolar. Y el hoyito donde está insertada justamente la raíz del diente, ¿cómo se llama? Alvéolo. Doctora, Ese es disculpe. el alvéolo, exacto, Helen. Ahora bien, si aquí hay migración periapical de hueso o reabsorción alveolar, podemos ver que la pieza está un poquito más salida. ¿De dónde está más salida? ¿Por qué dicen que está más salida? ¿De dónde es que se sale? Kevin, ¿de dónde se sale, Kevin? De la mandíbula. De la mandíbula se sale. ¿Para dónde se sale? Ajá, Doctora, ajá, Mirta. ¿cree que me puede dar ingreso nuevamente? Es que fíjese que la pantalla me ha puesto negra y no veo nada. Me voy a Está bien, salir. Mirta. Ok, puede estar pendiente, no se preocupe. Yo le doy el ingreso nuevamente. Ajá. Doctora, Hola, yo dígame. tengo una compañera que no logró entrar a la clase por problemas de conexión. Mi pregunta es si usted le puede dar ingreso a la clase. Vaya, ahorita vamos a ver porque aquí hay varios todavía en espera. El problema está que no están cumpliendo los horarios y a nosotros nos están evaluando. Ok. Ujú. Gracias, Bessie. Aprovechando, Bessie, que está aquí. Ajá, ¿de dónde? ¿Por qué está más salida esa muelita? Ujú. Ajá, Bessie. ¿Por qué me dicen que esta muelita está más salida? Tal vez porque tiene problemas en la encía. ¿Qué tipo de problemas? ¿Por qué Puede dice ser que la alguna, encía? Ajá. tal vez puede ser alguna gingivitis o algún ¿Será que este problema de paciente pérdida tendrá dental. gingivitis? ¿Cuándo es una gingivitis? Vamos a recordarnos. Ya habíamos dicho cuándo era una gingivitis. En una clase hablamos sobre la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? Es cuando tiene problemas en la encía. Inflamación de las encías. La inflamación de las encías. Y en la gingivitis, Ale, solamente hay inflamación de las encías. Disculpe, no le escuché, doctora, ¿podría repetir? Explíqueme qué es una gingivitis, Ale. Inflamación de las encías. ¿Qué más vamos a encontrar en la gingivitis? Aparte de encontrar las encías inflamadas, ¿qué más vamos a encontrar ahí? Infección. ¿Infección a qué nivel? Ujú. ¿A qué nivel vamos a encontrar la infección? Encontraremos placa también. Placa bacteriana, ¿qué más vamos a encontrar ahí? A veces destruyen los tejidos y no me equivoco. Ajá. Sangrado. El sangrado de las encías. ¿Qué color vamos a encontrar las encías cuando hay una gingivitis? Rojas. Las vamos a encontrar rojas. ¿Qué color es el color normal de las encías? Ujú. Véanse ustedes sus encías, ¿qué color son sus Como encías? rosadito. Son rosadito Rosado. coral. Rosado. Exacto, son rosadito coral porque la encía está sana. A menos que si ustedes tuvieran una gingivitis, entonces las encías ya no van a ser rosaditas. Van a encontrar encías rojas, encías sangrantes, van a encontrar placa, mucha, abundante placa bacteriana y probablemente al paciente sienta hasta dolor en la parte de la encía. Y cuando come el paciente le va a decir, ay doctor, fíjese que de este lado no puedo comer porque cuando como, que algo me topa la encía, me duele y hay mucho sangramiento. Entonces, esa es una gingivitis. Ahora bien, díganme qué es una periodontitis. Es cuando la infección ya pasó al hueso y es donde usted dijo, donde ya lo está como comiendo, se podría decir. Ujú, exacto, André. Cuando hay una periodontitis, ya no solamente hay afectación de la encía. En una periodontitis vamos a encontrar afectación del hueso alveolar. Por eso es que
en esta radiografía, este paciente, o sea, no hay duda que es un paciente con periodontitis. Dentro de la periodontitis vamos a encontrar 3 tipos de periodontitis. Vamos a encontrar la periodontitis leve, una periodontitis moderada y una periodontitis ya severa. Y hay otra periodontitis que es una periodontitis agresiva. Entonces, en el caso de este paciente es una periodontitis exactamente severa. ¿Por qué es severa? Porque hay reabsorción ósea. Si se dan cuenta, miren hasta dónde va el nivel del hueso. Se ven que las encías, como están hasta arriba, si hay afectación de hueso, estas encías están sangrantes. Acá podemos ver, miren, aquí hay una mancha radiopaca, no sé si la logran ver, miren, aquí ve, se nota. Entonces esto es cálculo, aquí hay cálculo y se logra ver, no sé si logran ver unos piquitos blancos que ven acá. ¿Logran ver eso? Que las raíces no se ven lisas. Sí, Vaya, doctora. ok, entonces no se ven lisas porque estos piquitos blancos y pedacitos que ustedes ven, miren, aquí también hay, ¿ven? Eso es cálculo o sarro que está bien adherido a la pieza dentaria. Entonces, cuando al paciente se le haga un detartraje o un alisado radicular, se va a retirar todo lo sucio que el paciente tenga, pero estos dientes van a quedar con una supermovilidad. O sea, unos van a ir hacia adelante, unos van a ir hacia atrás, unos adelante, unos hacia atrás. Este paciente ya no va a poder utilizarlos. ¿Creen ustedes que un paciente sí va a poder morder una carne o comerse una manzana? Ya no va a poder, porque las piezas dentarias ya no tienen el soporte correcto que necesitan tener por la misma movilidad. Entonces, en este tipo de pacientes se valora realmente qué piezas van a quedar en boca y qué piezas van a tener que ser extraídas por el mismo enfermedad periodontal. Ahora bien, hay pacientes que cuando tienen enfermedad periodontal y, por ejemplo, se logran salvar estas piezas, lo que se hace es mostrarle al paciente cómo va a tener una buena higiene y aparte de eso, de que se educa al paciente, se tiene que hacer un tratamiento que se llama ferulizado. No sé si saben ustedes qué es un ferulizado. ¿Han visto Sí, alguna vez un ferulizado? ¿Qué es un ferulizado, Tati? Cuando una pieza no está tan flojita y la otra sí, ponen como un alambrito con resina para que se sostenga de ahí. Perfecto, Tati. Exactamente como su compañera dice. Ese es un ferulizado. Entonces, yo tengo un alambre de los alambres que se utilizan para ortodoncia. Esos alambres vienen por calibre. Entonces, se coloca, digamos, un alambre que no sea de un calibre tan alto para poder yo manipularlo. Y yo lo que voy a hacer, por ejemplo, en este paciente, yo sé que esta pieza ya no. ¿Por qué? Porque ha salido de su nivel. Por eso me dicen ustedes, está salida, pero ¿de dónde está salida? Está salido del plano oclusal. Miren, aquí está el plano oclusal de todas. Miren, esta está mucho que más afuera. Yo sé que cuando haga la limpieza en este paciente, si miren lo que tiene en hueso, solo es un trocito, de un pedacito nada más, casi que solo apical. Es un tercio de la raíz lo que tiene colocado en hueso. Entonces, al hacerle una limpieza, esta pieza no me va a funcionar. Yo sé que esta pieza va para afuera. Esta pieza hay que extraerla porque no tiene futuro. Y no la puedo yo empujar para poder incrustarla en hueso. Eso no se puede. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer una limpieza y de una sola vez esta pieza se va a extraer. Entonces, yo sé que solo voy a contar con mi premolar, mis dientes anteriores y mi tercera molar, suponiendo que esta tercera molar me sirva para servir de soporte para un tipo de prótesis que yo vaya a colocar. Pero si yo veo en una radiografía periapical que esta pieza no me va a servir a mí de soporte, entonces esta pieza también se va para exodoncia. En ese caso, solamente ferulizaríamos mientras el paciente tiene buena higiene y al tener buena higiene, esta encía vuelve a migrar hacia arriba. Entonces, al volver a migrar hacia arriba, me va a empezar a dar más soporte y fijeza a mis piezas dentarias. Entonces, si yo ya tengo fijas todas mis piezas anteriores y mi premolar, que yo la puedo conservar para que me sirva de soporte. Entonces, yo lo que voy a hacer acá, en este caso, es colocar una prótesis parcial removible. Eso más adelante lo vamos a ver cuando ya ustedes lleven la parte de restaurativa.
para que ustedes logren observar qué tipo de prótesis hay, cuándo son indicadas, cuáles son las contraindicaciones que tiene. Entonces, ahorita en sí no nos vamos a meter a hablar sobre prótesis, pero sí tenemos que evaluar en una radiografía, nosotros podemos evaluar la parte periodontal. Entonces, esta pieza, ¿cómo se llama cuando se sale de su nivel del plano oclusal? ¿Cómo se llama? Dice, ¿cómo esta pieza se salió de su nivel del plano? ¿Por qué será que se ha salido del plano oclusal? No me recuerdo bien en qué clase fue que usted explicó que los dientitos se salían porque hacían falta las piezas de arriba. Entonces, por Ajá. eso era como que ellos buscaban la salida y buscar en dónde más apoyarse. Exacto, André. Porque acá la pieza no tiene pieza antagonista, ¿ve? O sea, no tiene con quién ocluir. Entonces, al no haber con quién ocluir, la pieza inferior trata de cubrir ese espacio. Es como, entonces no tengo con quién ocluir. Bueno, voy a tratar de cubrir ese espacio. Entonces, la pieza, al tratar de cubrir el espacio de su pieza antagonista, miren, empieza a salirse de su plano oclusal. ¿Ve? Miren, ha salido bastante del plano oclusal. Entonces, ¿cómo se llama cuando una pieza sale de su nivel del plano oclusal? Eso tiene un nombre, también ya lo hablamos. ¿Cómo se llama cuando una pieza sale de su nivel del plano oclusal y trata de cubrir el espacio de su pieza antagonista? Edward, ¿cómo se llama? Eso estoy pensando, doctor, no sé si me equivoco, que es Dígame. exfoliación. No sé. ¿Cuándo es exfoliación? Ajá. Cuando hablamos de exfoliación, ¿qué es una exfoliación? Kevin, ¿qué es una exfoliación, Kevin? Es el momento que la pieza, se cae, digamos así, ¿Se cae de dónde? de las piezas deciduas, Las piezas deciduas se caen de dónde? del maxilar, digamos, no sé. Ajá. ¿Y por qué se caen? Porque tienen que venir las permanentes, tienen que erupcionar las permanentes. Ajá, exacto, esa es una exfoliación. Muy bien, Kevin. Ahora bien, ¿cómo se llama entonces? Si no es una exfoliación, ¿cómo se llama entonces cuando se sale del nivel del plano oclusal una pieza dentaria? Porque no hay antagonistas. ¿Cómo se llamará? Ya eso lo dijimos también. Nilsson, No, doctora, no recuerdo eso, de verdad. vamos a ver, Ingrid. Vamos, Ingrid. Tampoco, doctora. Eso Tampoco. estaba pensando, no me acuerdo. Ya eso ya lo habíamos hablado cuando estábamos, quiero ver, creo que como en la tercera clase, si no mal me equivoco, creo que ahí fue cuando ya lo vimos. Rodrigo. Ajá, Rodri. No me acuerdo cómo acaba de decir usted de eso de la Ajá. tercera clase, le estaba buscando, pero no me Vaya, acuerdo realmente. revise sus Estaba apuntes, buscando. pues. Vaya, Clarita. Vamos, Clarita. ¿Cómo se llama cuando una pieza sale de su plano oclusal? Doctora, no se llama alteración del plano oclusal. ¿Alteración del plano oclusal? Sí, hay alteración en este caso, pero alteración en general, porque unas piezas están más arriba, unas piezas más abajo, otras en su posición normal. Pero cuando hay una pieza nada más que se sale del plano oclusal, ¿cómo se llama cuando se sale del plano? Porque solamente es una Doctora, pieza. Ajá. Hola, Carlita. yo tengo anotado extrusión. Exacto, Carlita. Muy bien. Cuando una pieza se sale, como en el caso, miren que hay una alteración acá del plano oclusal, es porque esta pieza está extruida. ¿Se recuerdan de eso? Ya lo vimos, su compañera. ¿De dónde lo sacó, Carlita? De la clase del 19 de agosto. Vaya, ya ven que ya lo habíamos hablado. Ustedes siempre traten de tomar apuntes porque de repente de esos apuntes les pueden salir sus preguntas de parcial. Entonces la idea con eso es que ustedes también no solamente vean y como, ya lo vi y más tarde ni me acuerdo qué fue lo que vimos,
sea, acuérdense que esto al final les va a servir y no solamente vamos a ver, hoy hablamos ahorita de instrucción y ustedes no lo van a volver a ver en su vida. O sea, ustedes tienen que saber y recuérdense que uno tampoco es una máquina que todito se le va a quedar, uno siempre tiene que estudiar. Entonces, cuando una pieza está fuera del plano oclusal, esto se llama extrusión dentaria, que es una pieza que está mucho más afuera y que por el nivel de extrusión que tiene, esta pieza ya no podemos conservarla en boca. Entonces, esta pieza se indica para exodoncia. Ahora bien, vamos a empezar a hablar un poquito de la radiografía panorámica. Nos dice que la radiografía panorámica en odontología nos dice que el significado de panorámica significa pan, que significa todo, y orama, que significa ver. Entonces, al final, es una vista en general. Como dice su nombre, es una vista panorámica, una vista grande. Pero no nosotros nos vamos, por ejemplo, a querer ver lesiones cariosas en una panorámica. No lo vamos a poder ver, pero sí vamos a poder ver nosotros enfermedades periodontales, enfermedades articulares, enfermedades de senos paranasales, sí lo voy a poder observar. Si hay una desviación de tabique, ¿qué es un tabique? Vamos a ver qué es un tabique. ¿Qué es el tabique? El huesito de la nariz. El huesito de la nariz. Este huesito, ¿verdad? Esto que tenemos nosotros como más blandito aquí en la nariz, ese es el tabique. Entonces, si un paciente ha tenido, por ejemplo, un accidente y el tabique está desviado, nosotros lo vamos a poder ver desde una radiografía panorámica. Si el paciente tiene sinusitis, que ya problemas en los senos paranasales, que están ubicados en ese sector de acá, entonces nosotros también podemos ver en una radiografía panorámica si tiene senos multilobulados, si tiene el seno unilobulado, entonces todo eso lo vamos a poder ver ahí. Si alguna estructura está diferente, lo vamos a poder ver también en este tipo de radiografías. Entonces nos dice que el término de panorámica es el que se emplea para obtener una imágenes de ambos maxilares y sus estructuras vecinas en una sola película, siempre que se mantenga la calidad de una radiografía convencional. Entonces, la radiografía que a nosotros nos lleve ese paciente tiene que ser una radiografía que esté bien tomada y no una radiografía que a la hora que tomaron esa radiografía vaya a tener movilidad, porque entonces va a salir como que todo corrido y yo no voy a poder observar realmente las estructuras que yo quiero evaluar en esa radiografía. Entonces, para hacer un buen diagnóstico siempre tiene que ser una radiografía panorámica bien tomada y un set radiográfico, que ya ustedes saben qué es lo que contiene ese set radiográfico. Y en un set radiográfico yo puedo poner una radiografía oclusal. ¿Cuál es una radiografía oclusal? Ajá. Aleta mordible, ¿no? La oclusal es una aleta mordible. Helen, por Dios. No. Ajá. ¿Será la misma? No. No. ¿Cuáles son entonces? ¿Cuál es una oclusal? Pues mira, cómo te puede. Ajá. Donde vamos a ver también parte del paladar. Parte del paladar. Ajá. ¿Y cómo es que se pone una radiografía para colocar una, cómo coloco yo una radiografía para tomar ese tipo de radiografía en mi paciente? Depende de las angulaciones, doctor. Ajá, pero ¿cómo voy a colocar yo mi radiografía en el paciente? Es cuando el paciente tiene que hacer contacto. Ajá. Doctora, esta película se coloca entre las superficies oclusales. Esa para darle presión a la radiografía, que él mismo la va a sostener. Exacto, era la que hablábamos que se colocaba como que si fuera una galleta, ¿se recuerdan? La que voy a colocar en las caras oclusales, ahí dependiendo, si yo voy a tomar una superior, entonces yo voy a poner a mi paciente que muerde esa radiografía y qué tipo de radiografía, qué número de radiografía voy a utilizar. Número 4.
Eso. ¿Y en niños? 2. Una, Dos. número 2, exacto. Vaya, entonces, esa es una radiografía oclusal. Entonces, ¿qué voy a ver yo en una radiografía oclusal? Áreas óseas. Fracturas. Áreas óseas. Si había fracturas, ¿qué más? Raíces retenidas. ¿Qué más? Cuerpo mandibular. El cuerpo mandibular. Estructuras presentes en el suelo de la boca. Exacto. Voy a ver ahí Vale. estructuras en la bóveda palatina. ¿Mm? Sí, ¿verdad? Sí, también se Sí, ven en la área palatina. exacto. Ahí dependiendo de qué es lo que yo necesite ver, así es la radiografía que yo voy a tomar. Pero podemos ver estructuras no tan grandes como la panorámica, pero sí que abarquen un poquito más que una radiografía periapical, porque aquí nos vamos a basar más que todo en estructuras de huesos o estructuras que estén relacionadas con la dentición, pero no exactamente los dientes. Entonces, para eso es donde yo voy a utilizar mi radiografía oclusal. Ahora, nos dice que una radiografía panorámica es una radiografía que me va a permitir la visión completa de los maxilares y sus estructuras en una sola placa, con menor exposición a la radiación para el paciente, pero no con la precisión o nitidez de una película periapical. Era lo que hablábamos anteriormente. Miren, acá yo mi vista de la radiografía va a ser una vista en general. Mi panorámica me va a servir, por ejemplo, es bien útil para poder ver mi posición de las terceras molares. Aquí yo voy a ver si las terceras molares están en buena posición, si esas terceras molares están cerca del nervio. Vamos a ver si hay piezas retenidas también, yo la voy a poder observar desde acá. Si hay piezas con TCR, como aparecen en esta imagen, aquí están, miren, aquí hay TCR, ¿ve? Aquí hay, ¿ve? Hay 3 TCR en esta paciente, o paciente, mujer o hombre, pero aquí están. Vamos a poder ver que hay presentes restauraciones, ¿ve? De amalgama de plata. Miren, están más radiopacos, entonces es amalgama de plata. Si la posición de los dientes también están en mala posición, voy a poder observar. Si hubieran caninos retenidos, yo lo voy a poder observar acá. Voy a poder ver, miren, en una vista más general, también aquí están mis senos paranasales, ¿ve? Aquí están. Son senos paranasales multilobulados, o sea, son varios senos pequeñitos unidos en un solo seno. Aquí esta línea blanquecina que ustedes ven acá, este es el tabique, ¿ve? Aquí vemos que el tabique no está desviado. Cuando hay desviación de tabique, esta línea blanca la vamos a ver de una forma más, como más perpendicular, o sea, un poquito más inclinadita. Aquí la vemos, miren, completamente vertical, ¿ve? Entonces, para todo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, a un paciente que ha tenido un accidente y tiene una fractura de la mandíbula, justamente en el ángulo mandibular, yo voy a ver aquí mi fractura, ¿ve? En esta zona de acá. Si tuviera una fractura a nivel mentoniano, yo voy a ver en ese sector mi fractura. Entonces, esto es exactamente para que me dé la precisión de lo que yo quiero ver, pero no voy a ver en sí las piezas dentarias con la nitidez que me da una radiografía periapical. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Tienen preguntas? Vale, vamos a continuar entonces. Para entender la anatomía, como se muestra en una radiografía panorámica, el examinador debe ver cómo es la proyección del haz del rayo X. El rayo central no se va a dirigir horizontalmente, sino que lo hace oblicuamente desde la parte inferior a la superficie. Entonces, ¿ya han visto ustedes el aparato de tomar radiografías panorámicas? ¿Ya la han visto o nunca han visto un aparato de tomar Sí, radiografías? yo sí. Incluso me han hecho una radiografía panorámica. Ajá, y si se han dado cuenta, no duele, ¿verdad? O sea, uno solo se queda paradito ahí y... Pero igual tiene que morder el cosito para fijar los dientes y como pasa en la camarita, así como ¿Qué cosito es alrededor. el que muerde, Andrea? Es como
no sé, no sabría cómo explicarle, pero es como se podría decir como un sujetador, como para que no se mueva mi cabeza ni los dientes, o sea, ni que se me mueva la mordida, algo así, no sé. Ajá, Pero, exactamente. Es como un rodetito de algodón el que le ponen para que usted muerda con sus dientes anteriores y le van a dar las indicaciones de que no puede moverse en ningún momento. Porque si usted se mueve, entonces esa radiografía a la hora que va a girar alrededor suyo, esa radiografía cuando ya esté ya impresa, ya esa radiografía va a salir con movilidad, entonces no nos va a servir de nada porque el paciente se movió en ese mismo instante que la máquina dio vuelta alrededor suyo. Entonces, cuando esa máquina gira alrededor de nosotros, sabemos que el haz del rayo no va a poder entrar, digamos, a nuestro cuerpo de forma horizontal, sino que va a ser de una forma oblicua, o sea, por eso va a ser hacia arriba, como aparece en esta imagen, miren, porque la misma maquinaria da vueltas alrededor de nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es solamente no movernos. por Aquí eso está. mismo a uno lo colocan, Ajá. lo tienen sujetado de la cabeza y dicen que agarre, o sea, si tiene unas varillitas o algo así, Ajá, para que no se mueva el cuerpo. exacto, André. Entonces aquí vamos a ver la posición del paciente para la toma de una radiografía panorámica. Para los compañeros que no conocen qué es un aparato de radiografía panorámica, es justamente este que ustedes ven acá. Miren, es totalmente diferente al aparato que utilizan para las periapicales. La persona que está encargada, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando primero Dios ya salgan y ustedes estén graduados, si ustedes trabajan en un lugar donde van a tomar radiografías panorámicas, tienen que darles primero una inducción y para saber el uso correcto de este tipo de aparatos. En la universidad hay un aparato parecido a este, pero hay una doctora, no sé si ustedes la lograron ver en alguna vez, que la doctora solamente ella se encarga de tomar este tipo de radiografías. Cuando vaya, por ejemplo, en las prácticas, ustedes van a estar cubriendo en alguna práctica, van a ir ustedes a la parte donde está el aparato de rayos X. Entonces, lo que hace la doctora es que le da un pequeño manual para que ustedes lo lean previo y sepan cuál es el uso, pero no es tan fácil el uso de este tipo de aparato. Por eso es que se tiene que darle una inducción a la persona que va a estar encargada de tomar radiografías panorámicas. Entonces, así como ustedes ven acá a la paciente, se va a parar la paciente en forma recta y van a tener, este aparato tiene unos sujetadores, miren. Entonces, aquí le van a sujetar a usted, no tan fuerte, ¿verdad? La cabeza, eso es para que ustedes no se vayan a mover. Y acá, en este caso, pues esta tiene un aro. Hay otro que solamente tiene como una barrita y ustedes se van a agarrar de esta barrita. Entonces, paraditos ahí de forma rectecita, tomados de la barrita sin poder mover su cabeza, el paciente le dicen que tiene que morder un rodete de algodón con sus dientes anteriores y quedarse así quietecitos a la hora de tomar la radiografía. De igual manera, al paciente se le dan las indicaciones de que no tiene que tener en ese momento ninguna colita puesta en su cabello, no tiene que tener aritos. Si el paciente tiene prótesis removible, por ejemplo, o algún Valplas, el paciente tiene que sacárselo previo a la toma de radiografías panorámicas. La toma de radiografías es súper rápido. Lo que hace es, cuando el paciente está acá, la persona quien está encargada de la toma de radiografías solamente le dice de que no se mueva, la persona va a salir fuera de ese cuartito y esta parte que ustedes ven acá en superior, justamente esto, lo que hace es girar como que si fuera realizando una circunferencia. Va a girar justo de derecha a izquierda, da una vuelta y después vuelve a regresar. Eso es todo lo que hace. Cuando ya ha dado vuelta hacia la derecha y vuelve a dar vuelta hacia la izquierda, la radiografía ya está lista. Ya después vienen y ya le quitan los sujetadores, le retiran el rodete y ustedes ya están listos. Y se la dan de forma digital. Entonces, esa radiografía, así como se ve de fácil, también es bien importante
para nosotros poder ver ya problemas de una forma más general. Ahora nos dice que se expondrá una radiación perpendicular a los maxilares sobre una película posicionada en forma curva, iniciando la exposición desde la apófisis mastoide de un lado hacia la otra, siguiendo la forma elíptica de los maxilares. Entonces, si se dan cuenta, justo como lo dice aquí la teoría, aquí podemos ver una imagen, miren, como recuérdense que eso va a girar alrededor de nuestra cabeza, por eso va a seguir la forma elíptica. Por eso es que si se dan cuenta, este tipo de radiografías es de una forma rectangular. Entonces, la radiografía va a empezar desde se podría decir, desde este lado, por ejemplo, desde el lado izquierdo, desde atrás. Por eso es que cuando ustedes ven una radiografía, ven que la columna vertebral sale partida por la mitad. ¿Se han dado cuenta que a los dos lados hay columna vertebral? ¿No se han dado cuenta nunca? ¿Sí o no se han dado cuenta que está la columna a los dos lados? No. No se han dado cuenta. Miren, ¿qué creen que hay aquí? Miren, aquí está la columna, ¿ve? ¿Ve? Nunca se habían percatado que estaba esto. Miren, aquí está la articulación, ¿ve? Aquí está la articulación temporomandibular, ¿ve? Que es donde se conecta el maxilar inferior con el maxilar superior. Y esto que ustedes ven aquí es la mitad de la columna o de donde inicia la columna vertebral. Y aquí está la otra mitad, miren. ¿Ve? Entonces, esta es la columna vertebral. ¿Por qué? Porque la radiografía va a empezar desde un lado de la cabeza, de donde está la apófisis mastoide, por ejemplo, del lado izquierdo, y va a girar, por eso es que la máquina pasa alrededor, porque pasa de una forma elíptica, o sea, justamente rodea al paciente, hasta que llega otra vez a cerrar a la apófisis mastoide del lado derecho y vuelve otra vez a regresar. ¿Estamos claros ahí? ¿Por qué tiene una forma elíptica? No es una radiografía en un solo plano, sino que es una radiografía que va a dar vueltas. ¿Sí? Y vuelve a regresar. Por eso es una forma elíptica. ¿Estamos claros hasta ahí por qué es de una forma elíptica? ¿Sí o no? ¿André? Sí, doctora. Vaya, también Ale. Ok. Ahora bien, en una radiografía panorámica, nosotros vamos a tener 4 categorías de sombra que nosotros podemos observar. Tenemos los elementos de la unidad, elementos fantasmas, la secundaria y la primaria. Vamos a empezar a ver un poquito de las primarias. Aquí vamos a tener que en las primarias, vamos a ver acá, nos dice que es aquella, alguien tiene abierto su micrófono, no sé si lo pueden cerrar. Creo que Jackie. Jackie, si nos puede cerrar el micrófono, porfa. Jacqueline Torres. Gracias. Vaya, entonces nos dice que en la categoría primaria nosotros vamos a ver que es aquella en donde solamente una imagen resulta de las estructuras anatómicas dadas. El haz de rayos X pasa solamente a través de la estructura una vez. O sea, si empezó desde la apófisis mastoide del lado izquierdo, solamente va a pasar una vez y hasta ahí se va a quedar. Entonces, recuerden que cuando se toma una panorámica, el aparato va a pasar una vez, llega hacia la apófisis mastoide y vuelve a regresar nuevamente. Entonces, si es así, solo pasó una vez y hasta ahí se quedó, esa radiografía, entonces va a tener una sombra primaria. Entonces, la mayoría de las imágenes son consideradas en una película panorámica, son de este tipo. O sea, las que más, dentro de las sombras que más se dan, es porque el haz de rayos solamente pasó una vez y tiene que pasar de izquierda a derecha y nuevamente de derecha va a pasar hacia la izquierda. Ahora también vamos a ver acá que tenemos las secundarias. En las secundarias tenemos que es aquella en donde dos imágenes de un mismo objeto se observan en la película.
Las imágenes secundarias son producidas por las estructuras situadas en la línea media. El haz del rayos X pasa a través de estos objetos 2 veces, mientras que el tubo gira alrededor del paciente. Las estructuras que dan lugar a imágenes secundarias son el paladar duro, el paladar blando, la nasofaringe, la orofaringe, el dorso de la lengua, el hueso yoides y la espina cervical. Entonces, acá es cuando se ve una sombra y han salido las imágenes 2 veces. El paciente puede ser que la primera vez que pasó y venía el aparato de rayos X desde la izquierda hacia la derecha, el paciente estaba en buena posición, pero después algo pasó, el paciente se mueve un poquito y cuando vuelve a pasar del lado derecho al lado izquierdo, entonces ya no queda igual. Las imágenes quedan como que si fueran imágenes traslapadas. O sea, ya yo no voy a poder ver solo el tabique nasal a donde salió cuando mi haz de rayo pasó hacia la derecha, porque mi paciente se movió. Entonces, cuando pase al lado izquierdo, entonces el tabique, por ejemplo, me va a salir en diferente posición. No sé si estamos claros hasta ahí. ¿Sí o no? O sea, las estructuras me van a salir movidas, porque mi paciente se movió un poquito, entonces mi estructura no me va a salir en la misma posición cuando mi haz de rayo pasó la primera vez. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Kevin? ¿Sí? Puede ser, ajá, como el paciente, ya en la segunda el paciente se movió, entonces va a quedar en diferente posición. Esa es una secundaria. Aquí vamos a ver también, miren, aquí está la columna vertebral, que era lo que les decía, miren, justo, ¿ve? No sé cómo nunca no se habían dado cuenta, ¿ven? Aquí está. Entonces, como que la columna, porque acuérdense que como es de una forma elíptica, es como que si esa radiografía ustedes la doblan hacia atrás, me está formando justamente la cabeza del paciente. Entonces, pero como la radiografía se extiende, es como que si nosotros nos extendiéramos justamente la cabeza y quedáramos planos. Entonces, la radiografía, la columna vertebral se va a partir en dos y va a salir mitad de un lado y mitad del otro. ¿Sí? Por eso es que es de una forma elíptica, porque a la hora de tomar la radiografía es así. Ok, vamos a ver entonces las sombras fantasmas. Nos dice que en las fantasmas, durante la realización de una panorámica, el haz de rayos pasa a través de estructuras que no se proyectan de manera nítida dentro de la imagen. No obstante, se pueden ver como imágenes borrosas o vagas, superpuestas sobre las estructuras que están bien definidas. A estas proyecciones se les denomina imágenes fantasmas. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente que le envío a tomar una radiografía panorámica porque el paciente tiene los 2 caninos retenidos, mi objetivo de tener una panorámica es que yo en esa panorámica pueda ver la posición y si tiene presente los caninos. Pero si la radiografía no se observa, o sea, logro ver una pequeña manchita, pero no logro ver yo si realmente esa manchita que yo observo ahí es el canino retenido o es otro tipo de manchita. Entonces yo necesito tener exactamente qué son las estructuras que se puedan observar en esa panorámica. Pero si solo medio sale dibujada, entonces esas son estructuras fantasmas. O sea, estructuras, imágenes borrosas, o de repente sale una mancha ahí, pues no sabes si es manchita, si es estructura o hay algo más. Por ejemplo, puede ser una lesión y que tal vez esa lesión el paciente ni siquiera sienta sintomatologías. Entonces yo necesito tener esa panorámica bien definida para realizar un buen diagnóstico. Aquí vamos a ver también que a la hora de poder tomar, miren, este tipo de radiografía, vamos a ver acá está la mandíbula y aquí vamos a ver, miren, están como, ¿será la columna vertebral o no? Porque si se dan cuenta, miren, esta radiografía panorámica no se logra ver exactamente la columna como dividida. Logramos ver que aquí hay vértebras. Miren, aquí están unas vértebras, ¿ve? Pero vemos bastante aquí como pronunciar que también está la columna hacia atrás. Entonces, en este caso, este tipo de manchas también son manchas fantasmas, ¿ve? O sombras fantasmas, porque no sabemos realmente qué es lo que se está queriendo proyectar en esa radiografía. ¿Será que este paciente tendrá dientes o piezas presentes? ¿Mm? Aquí no hay piezas, miren, si se dan cuenta, ¿ve? Solamente tiene uno, ¿ve?
Y este 1 tiene una corona, por eso ven aquí, la única pieza que tiene este paciente. Pero aquí sí se le logra ver la raíz hasta aquí, ¿ve? O sea que ya era un candidato perfecto para una prótesis completa. Entonces nos dice que acá, en la sombra fantasmas, que estas imágenes resultan generalmente, pueden ser producidas por las estructuras anatómicas que están densas. Entonces acá sí vamos a ver que, por ejemplo, la columna vertical tiene imágenes secundarias y estas están producidas entre las dos líneas. Entonces aquí vamos a ver, miren, como les decía, esta mancha fantasma. Porque si tenemos aquí la columna dividida en dos, porque aquí se logra ver la vértebra, entonces, ¿qué es esta mancha que yo puedo observar acá? Por eso son manchas o imágenes borrosas. También tenemos los elementos de la unidad. Acá nosotros vamos a ver que de repente cuando se toma la radiografía, nos dice que algunas partes de la unidad anatómica, de la panorámica, perdón, puede presentarse en la imagen radiográfica. Pero estas pueden ser confundidas con partes anatómicas del paciente. Por ejemplo, acá, miren, tengo mi panorámica, pero yo logro ver una estructura acá. ¿Qué tipo de estructura podría ser la que yo encuentre en una panorámica? Si se dan cuenta, la panorámica está realmente mal tomada. ¿Por qué será que está mal tomada? ¿O estará bien tomada? Doctora, ¿y esos errores puede ser por el movimiento del paciente o porque no supieron ubicarlo, la persona que tomó la radiografía? No lo supo ubicar, no la pudieron tomar bien, porque recuérdense que la panorámica, acuérdense que todos tenemos diferente tamaño, ¿verdad? En nuestra estatura. Hay personas más altas, hay personas más pequeñas. Entonces, el aparato de rayos X, ya de panorámica, en la parte donde está la columna principal, esa columna sube o baja. Ahí se ubica dependiendo la estatura de mi paciente. Pero si yo la ubico de mal manera, en donde mi paciente quedó muy pequeñito, y el RAS de rayos X me va a sacar más que todo la parte más superior o probablemente sea la parte más inferior. En este caso, miren, como no se ubicó bien, entonces ahí, aquí en este caso, me va a sacar los elementos de la unidad. Los elementos son las porciones del aparato de rayos que no me tendrían que salir en mi radiografía panorámica, pero en este caso me salen. Entonces aquí podemos ver, miren, esta radiografía, ¿por qué será que está mal tomada? ¿O la ven ustedes bien tomada? Vamos a ver, Kevin. ¿Cómo la ve usted? ¿La ve bien tomada o mal tomada? Está como mal tomada, pero está como más abajo. Está más abajo, ¿verdad? O sea que si nosotros en este caso quisiéramos ver el tabique nasal, ¿lo puedo ver? No. No se puede porque la radiografía no me salió como yo quería. Si yo quisiera ver los agujeros infraorbitarios, no lo puedo ver, que es la parte donde está ubicado el ojito. Entonces yo no puedo ver porque miren, la radiografía está como cortada. Me sacó la parte más inferior de tal manera que me sacó los elementos de la unidad, o sea, los elementos del aparato de rayos X. Y no me salió como yo necesito esa radiografía para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, nosotros tenemos que ver si esta radiografía a mí no me sirve para poder diagnosticar, que es para eso donde yo necesito. Imagínense si mi paciente llega con problemas articulares. Miren, aquí yo no puedo ver nada, absolutamente nada. Si mi paciente me dice, sí, fíjese que tengo problemas de senos paranasales o de sinusitis, yo aquí tampoco podría ver nada, porque no me sacó bien la persona que tomó la radiografía, ¿ve? Porque yo no puedo ver nada en la parte superior, pero me sacó los elementos o las partes en donde el paciente apoyó su cara a la hora de poder tomar esa radiografía. Y eso no me interesa a mí. Yo solamente necesito que me saque con la forma elíptica en donde se toma la panorámica justamente las estructuras que yo necesito para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces aquí vamos a ver de igual manera el bloque de mordida en una radiografía, aunque ese bloque siempre es necesario colocar este bloque de mordida, pero no tiene que salir tan pronunciado como aparece en esta imagen. Mire, y el apoyo del mentón, que era lo mismo que nosotros veíamos acá, o el soporte de la cabeza. Entonces, son estructuras que no necesitan ser parte de una radiografía panorámica.
Al final las estructuras a mí no me importan. A mí me importan las estructuras anatómicas de mi paciente. Las estructuras de la unidad no me interesan, o los elementos de la unidad no me interesan. Entonces, esos elementos no deben de salir en ningún momento en ese tipo de radiografías. Doctora. Ajá. Y el bloque de mordida siempre tiene que ser un rodete de algodón. Fíjese de que en la mayoría de casos es un rodete de algodón el que colocan, pero hay en otras unidades donde colocan como, ay, ¿cómo decirle? Como, no sé si conocen ustedes los abrebocas aulados. ¿Nunca han visto los abrebocas aulados? Son como de una forma como justamente de hule, pero es como un cuadrito en donde eso le ponen a su paciente. Entonces, ahí dependiendo, pero en la universidad, cuando ustedes vayan a hacer alguna práctica con la doctora, ahí van a ver que lo que colocan normalmente es un rodetito de algodón. Algo Pero en igual donde algunas máquinas ya lo tienen, doctora, porque el que yo me metí a la boca, se podría decir, ya era parte de la máquina y solo lo tenían como enrollado en papelito. Ajá, porque este papelito se cambia porque recuerda que tiene contacto con la saliva del paciente, ¿verdad? Entonces ahí dependiendo de la maquinaria que tengan, acuérdense que como todo en la vida, todo se va actualizando. Entonces las máquinas ya más actualizadas, como en el caso en donde le tomaron la radiografía a la compañera Andrea, ya son máquinas más actualizadas en donde ya tiene el elemento fijo utilizado para la toma de radiografía. Pero por ejemplo, en el aparato de panorámica de la universidad, ese no lo tiene. Ese siempre, la doctora lo que hace, ya tiene esterilizados los rodetitos y se le coloca el rodetito ocluyendo en los dientes anteriores. Ahí lo van a ver ustedes, porque ustedes también van a rotar en la parte de radiografía panorámica. Cuando van a esa práctica de la panorámica, la doctora lo primerito que le da es que los pone a leer el uso de ese tipo de aparatología y a ustedes como no solamente van a ir una vez, sino que a veces la doctora lo que me dice es, doctora, necesito que los deje una semana o 2 semanas. Entonces, siempre van a ir en parejas o probablemente como ahora son más, tal vez tengan que ir en tríos. Entonces, entre los 3 leen una parte y entre los 3 ya después les toca tomar la panorámica. Entonces, al final es bonito porque ustedes también van a aprender en la universidad cómo tomar este tipo de radiografías panorámicas, porque no saben cuando ustedes ya se gradúen que les toque trabajar en un lugar tomando panorámica. Entonces, por lo menos ustedes ya han tenido la experiencia de poder tomar este tipo de radiografías. Ahora bien, la ventaja de la radiografía panorámica nos dice que las piezas dentarias de ambas arcadas con sus estructuras óseas se aprecian en una sola película. Entonces, ahí vamos a poder ver si el paciente o la paciente tiene, por ejemplo, dientes supernumerarios, si tiene piezas retenidas, si tiene las terceras molares superiores o inferiores en buena posición. Entonces, todas estas estructuras nosotros vamos a poder observarlas en una panorámica, de una vista o de una forma en general. También la ventaja de la panorámica es que ofrece comodidad tanto para el paciente como para el operador. Entonces, ¿por qué? Teniendo una panorámica nos hace o nos sirve o nos funciona como parte de un buen diagnóstico. Aparte de tener nuestro set de radiografías periapicales, la panorámica siempre es observar en grande tono para con las radiografías periapicales poder ir descartando elementos que nosotros podamos ver dentro de la radiografía panorámica. Nos dice también que emplean menos tiempo de exposición, aproximadamente son 14 segundos. Más o menos estos 14 segundos son los segundos que dura mientras le toman la radiografía panorámica. Al final, si se dan cuenta, es una radiografía que es súper rápida. La reducción de la dosis de radiación en el paciente por la colimación fina y vertical del rayo. Y tiene una mayor amplitud de las regiones anatómicas, porque en una panorámica, como dijimos anteriormente, yo voy a poder ver más regiones anatómicas que lo que yo voy a lograr ver en una radiografía oclusal y mucho más de lo que yo voy a lograr ver en una radiografía periapical. Recuérdense que es una vista en general, es una vista en donde yo voy a ver mucho más que en una radiografía pequeñita. Entonces, puedo ver más regiones anatómicas. Dentro de las desventajas que tiene la panorámica, nos dice que la principal desventaja de la radiografía panorámica es que la definición de las imágenes
es ligeramente inferior al de las radiografías intraorales, pero es compensada por la amplia cobertura radiográfica que nos ofrece. Si se dan cuenta, en una radiografía panorámica, yo lo voy a ver como un poquito menos definida que cuando yo tomo una radiografía periapical, que justamente en una periapical sale justamente toda la orillita, ahí salen las limitaciones, por ejemplo, de una pieza dentaria. Si una pieza dentaria tiene una lesión, yo lo voy a poder ver justamente en esa radiografía periapical. Mientras que en una panorámica voy a ver de forma amplia las estructuras, pero la voy a ver de una forma más inferior en cuanto a la definición de otro tipo de radiografías. No sé si estamos claros hasta aquí. Así como es de buena para ver mucho más estructuras, también tiene como sus desventajas que no son tan definidas como los otros tipos de radiografía que ya vimos anteriormente. Ahora bien, la panorámica tiene indicaciones, como por ejemplo la identificación de estructuras óseas de los maxilares y estructuras anatómicas circundantes. Aquí vamos a poder ver todas las estructuras que hablábamos anteriormente. Valora el proceso del desarrollo de la oclusión. Aquí vamos a ver el número, cuántas piezas nosotros encontramos en boca, cuántas piezas hay presentes, o si hay piezas retenidas, aquí lo vamos a ver. La formación, si hay piezas que no lograron formarse correctamente, entonces nosotros lo vamos a ver exactamente en una panorámica. La posición dental, aquí nosotros vamos a ver si la posición está correcta, si las piezas están inclinadas, si hay piezas retenidas, si hay piezas que están completamente en horizontal dentro del hueso. Todo eso lo vamos a ver. Y vamos a ver que es también bien importante la secuencia de erupción si nosotros estamos hablando de pacientes pediátricos. Ahí vamos a ver si ese paciente, cuando tenga su dentadura decidua, tiene su dentadura permanente en buena posición y si esas piezas se han formado o no se han formado. Entonces, aquí lo vamos a ver de igual manera si están presentes o no. Entonces, para eso me va a servir mi radiografía panorámica. Y vamos a corroborar también hallazgos clínicos en cuanto a la función masticatoria. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, si yo tuviera una pieza acá, entonces yo voy a ver que a la hora que mi paciente muerda, como es una pieza, por ejemplo, extruida, es la que más fuerza oclusal tiene. Entonces, probablemente esa pieza, al tener más fuerza oclusal, esta pieza tenga alguna lesión o algún traumatismo. Entonces, todo eso yo lo voy a ver a través de una radiografía panorámica. Tenemos también contraindicaciones. Nos dice que el diagnóstico de caries o lesiones de origen endodóntico o periodontales iniciales. Era lo que yo les decía. Si yo quiero ver que, por ejemplo, digamos que acá, vamos a ver, en esta pieza, yo tengo una lesión cariosa, yo no voy a poder ver exactamente si esta tiene lesión periapical, porque esta es una radiografía panorámica, es una radiografía mucho más grande, entonces yo no voy a poder ver estructuras más definidas o más pequeñas. Entonces, para ese tipo de enfermedades, a mí no me va a servir. Una enfermedad periodontal inicial, o sea, que el paciente empiece con una pequeña gingivitis o una gingivitis simple, a mí tampoco me va a servir, porque entonces yo no voy a ver nada. Yo no puedo ver si la encía está roja o no, porque es una radiografía, entonces yo eso no lo puedo ver. Entonces ahí está contraindicada porque no me va a servir, no voy a poder observar nada. Ahora, simetrías o asimetrías esqueléticas como medio de diagnóstico único. Por ejemplo, si yo veo que mi paciente tiene, por ejemplo, de un lado el cuerpo o la rama de la mandíbula un poquito más larga que del otro lado. Si yo veo que el cóndilo es un poquito más grande de un lado que del otro, entonces ahí voy a poder ver ciertas asimetrías que el paciente muestre a través de una radiografía panorámica. También vamos a ver, por ejemplo, si el paciente tuviese su nivel óseo en esta parte superior, por ejemplo, acá el nivel estuviera más reabsorbido del lado derecho que del lado izquierdo, yo también voy a poder verlo en una panorámica. Y también voy a ver las posiciones condilares que estén funcionales. Acá yo voy a poder ver, miren, esto que ven aquí como una cabecita grandecita acá,
Este es el cóndilo. Esta cavidad que ustedes ven acá, miren, que es como una cavidad, como que ustedes estuvieran viendo exactamente, algo así, y la cabeza está aquí, que es el cóndilo. Entonces, esta cavidad que abraza a ese cóndilo se llama cavidad glenoidea. Cuando el paciente, acá el paciente está ocluyendo, pero cuando el paciente abre la boca, este cóndilo que ustedes logran ver acá, que es este cóndilo donde se inserta, se podría decir así, el maxilar inferior al maxilar superior, este cóndilo se barre a través de toda la cavidad glenoidea y este cóndilo sale. O sea, este cóndilo viene acá y sale hasta aquí. Cuando nosotros cerramos la boca, ese cóndilo vuelve otra vez a subir y se vuelve a posicionar en la cavidad glenoidea. Entonces, aquí vamos a poder ver las posiciones condilares que estén funcionales para mi paciente. O si hay alguna alteración de la articulación, entonces yo también lo voy a poder ver o poder observar a través de una panorámica. ¿Qué se puede observar en una radiografía panorámica? Vamos a poder observar múltiples estructuras, como por ejemplo el tabique nasal. Miren, en esa radiografía panorámica, aquí podemos ver el tabique, que era el tabique donde nosotros hablábamos. Si se dan cuenta, aquí está dibujada la nariz, miren. Como la nariz es de tejido blando, entonces está aquí, ¿ven? Todo esto es la nariz de mi paciente y el tabique es el huesito central que está dentro de mis tejidos de la nariz. Vamos a encontrar la órbita. Miren, aquí está la órbita, que es el orificio en donde está presente el ojo. Miren, aquí están las dos órbitas, ¿ven? Aquí está también la otra órbita. Vamos a encontrar los cornetes paranasales que están hacia un lado del tabique nasal. Tenemos dos cornetes. Aquí está un cornete y aquí está el otro. Son los cornetes paranasales. El cóndilo, que era la estructura que hablábamos, que también es bien importante, saber si está en buena posición, porque si un cóndilo no estuviera bien formado, el paciente tuviera muchos problemas articulares. Entonces, yo necesito ver también la parte condilar. El proceso cigomático, que es el hueso, que es en una forma, se podría decir triangular, que es el hueso que ustedes sienten en el pómulo. Este hueso que ustedes se tocan aquí. Tóquense ahí, se van a tocar un huesito duro. Este es el proceso cigomático, que está compuesto por 3 tipos de hueso. Tenemos la rama del maxilar inferior. La rama es todo esto, ¿ve? Del maxilar inferior, todo esto, o sea, la parte donde baja el maxilar. Justamente esa parte que va hacia abajo, que inicia desde el cóndilo y llega hasta el ángulo de la mandíbula, este pedacito, todo esto que ustedes ven acá, miren, esta es la rama, ¿ve? La rama es justamente la que va de forma paralela. ¿Ve? Aquí tenemos el ángulo de la mandíbula, ¿ve? Donde da vuelta la mandíbula. Miren, aquí está el otro ángulo, ¿ve? Y vamos a ver también el conducto dentario, que es este, no sé si logran ver acá, pero aquí se logra ver, miren, aquí un conducto, ¿ve? Como un canal. No sé si lo logran ver ustedes, pero justamente aquí un canal, ¿ve? Ese es el conducto en donde va a bajar como el nervio principal que irriga la mandíbula o que está dentro de la mandíbula. Por eso es que, ¿se acuerdan que una vez también hablábamos que cuando está presente una pieza tercera molar, por ejemplo, aquí está, miren, en este caso, esta es una tercera molar inferior, pero ustedes ven que aquí está el conducto dentario. Adentro de ese conducto pasa un nervio que es bien importante, se llama nervio dentario inferior. Ese nervio dentario inferior, se recuerdan que hablábamos que emergía de un nervio que se llama nervio trigémino, que es uno de los nervios principales. Entonces, si este nervio dentario inferior está dentro del conducto dentario, pasa súper cerca o a veces hay contacto con las raíces de mis terceras inferiores. Entonces, a la hora de poder hacer una cirugía de esta tercera molar inferior, si no lo hace el profesional indicado para poder hacer este tipo de cirugía, llámese un maxilofacial, se puede causar una iatrogénesis, o sea, algo o una mala praxis en donde yo pueda tocar mi nervio que esté en el conducto dentario. Y si yo toco este nervio que pasa en el conducto dentario, a mi paciente le puedo causar parálisis en la mitad de la cara. Y esa parálisis es reversible, pero mi paciente va a tener que andar un puño de tiempo con esa parálisis y el paciente va a tener que ir a rehabilitaciones.
Entonces, si se dan cuenta, no es nada fácil. Imagínense, mi paciente va por la cirugía de cordales y termina en peor estado. Entonces hay que tener el cuidado. Normalmente, por eso es que cuando son terceras inferiores, quienes son los profesionales adecuados para este tipo de procedimiento son los maxilofaciales. Aquí ven ahora ustedes el por qué es la importancia, miren, de la posición de los terceros molares. Ya vamos a hablar más adelante, ya cuando lleven otra materia en curativa, vamos a hablar también sobre los terceros molares, las posiciones en que están, las clases en que están según su posición. Entonces todo eso lo vamos a ver en curativa. Ahorita a mí solo me interesa que sepan cuál es la importancia o para qué nos sirve una radiografía panorámica. Aquí vamos a ver también los senos. Aquí está el seno maxilar, miren. Miren, acá en este caso, si el paciente, si se dan cuenta, esta premolar, miren, está súper cerca del piso, igual que aquí, miren, del piso del seno paranasal. ¿Qué es lo que pasa? Si alguien que no sepa viene y hace la exodoncia de eso, yo puedo crearle un orificio al seno paranasal. Entonces el paciente jamás va a dejar de sangrar, el paciente va a tener mucho dolor, porque aquí yo creé un orificio, aquí va a entrar aire y entonces eso se va a complicar. Entonces, por eso es que es importante ver todo ese tipo de estructuras en una radiografía panorámica. No sé si tienen alguna duda o pregunta de lo que hemos visto ahorita, de lo que es la importancia de la panorámica. Vaya, de todas maneras, cualquier cosa, si de repente les surgió alguna duda entre semana, pues con mucho gusto me pueden escribir ahí al foro y ahí vamos a estar pendientes. Vaya, entonces, si no hay más preguntas o tienen dudas al respecto de las actividades también que vamos a realizar para esta semana, pues quedaríamos hasta aquí.